arrancar con esta exposición, vamos a pensar cómo fue nuestra llegada a la universidad. La forma en cómo se nos presentaron los textos en la universidad es una forma en la cual nos entregaron simplemente o nos hacían las recomendaciones de los textos de los docentes de clase, y cuando uno se encontraba con esas estructuras textuales decía: oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer para resolver el problema que se encuentra en el texto y cómo puedo hacer yo para que ese texto sea comprensible para mí? Buscábamos tutores, buscábamos en internet. Si en ese tiempo había internet, en ese tiempo para mí era muy difícil, me tocaba ir a la biblioteca, etcétera, etcétera. Cuando los textos no se encontraban en las bibliotecas, tocaba ir a buscar referentes alternos que permitieran una lectura o por lo menos la posibilidad de comprensión de la lectura. Ahora bien, perdón, discúlpame porque no he empezado. Esta investigación se llama la interpretación textual docente como estrategia que facilita la lectura académica temprana. Y entonces tenemos primero dos conceptos fundamentales: interpretación textual docente, todavía no sabemos qué es, y segundo, lectura académica temprana, a partir de un ejercicio que se llama estratégico. Listo. Mi trabajo de grado está hecho dentro de la línea de lenguaje y mi tutora es la maestra Darcy Milena. Por favor. Muy bien, ¿en qué consiste? Primero que todo es una práctica. Eso quiere decir que hay un diseño a nivel didáctico que permite el acceso de lectores empíricos a textos especializados de la universidad. ¿Dónde se plantea eso? Se plantea en un espacio escolar, en educación media, dentro del ciclo 5. Segundo, el docente de clase relaciona el sistema semiótico del texto con los sistemas semióticos en común que tiene con los estudiantes. Eso implica que un texto como tal es un sistema semiótico. Para esto puede manifestarse como un sistema abierto para, por ejemplo, Barthes. El texto sería un sistema semiótico cerrado. En esas condiciones habrían posiciones que pueden ir desde la mirada estructuralista o la mirada funcionalista. En este momento no nos vamos a dedicar a centrarnos en esa diferencia. La tercera característica de este trabajo es que implica un corte transversal en lo que significa el lector modelo como estrategia textual que tiene un autor para la creación de un texto, y el lector empírico, que es aquel que no tiene o por el cual no fue pensado la estructuración del texto. Muy bien. Formulación del problema. Ya les había comentado específicamente qué nos sucede cuando nos encontramos con esos textos. Ahora, la pregunta de fondo es: ¿la escuela colombiana, el ciclo 5, está preparando estudiantes para la universidad? ¿O está preparando estudiantes para otro tipo de contextos en donde el ejercicio de ingreso a la universidad sea prioritario para aquellos que tuvieron, ¿cómo le diríamos?, contextos de aprendizaje distintos? Segundo, la tipología textual que se trabaja dentro de la cultura escolar es idéntica a lo que se plantea dentro de la cultura universitaria, y la respuesta siempre va a ser, ya lo saben ustedes. Eso implica que es necesario hacer un acercamiento entre la escuela y la universidad, o entre la cultura escolar y la cultura universitaria. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho a partir de un ejercicio que se llama alfabetización académica, pero ese concepto de alfabetización académica tiene un énfasis específico en lo que hacen o los ejercicios que se hacen dentro de la universidad, no previos a ella. En ese sentido, la lectura o la escritura, pues bueno, vamos a hacer un corte aquí. Cuando hablamos de alfabetización académica, estamos hablando de un ejercicio tanto de lectura como de escritura. Si se dieron cuenta, en el título aparece una conceptualización solamente de lectura. Y eso, más adelante les voy a comentar por qué solamente se trabaja lectura y no se trabaja escritura. Ahora bien,
la lectura del texto académico es un ejercicio que debe plantearse no solamente desde la universidad, sino también desde las duras previas al acceso universitario. Eso nos plantea una pregunta, que es prácticamente, o que tiene que ver con el título del trabajo, como una práctica basada en la interpretación textual docente hacia un lector empírico permite el acercamiento a la lectura académica temprana. Muy bien, y nos plantea también pues, un sistema serio. Muy bien, nos plantea unos objetivos. Primero, analizar cómo una práctica basada en la interpretación textual docente hacia un lector empírico permite un acercamiento a la lectura académica temprana. Segundo, hablaríamos de los objetivos específicos, describir la práctica de la interpretación textual y describir la influencia de la interpretación textual docente en la práctica de la lectura académica temprana, para luego y finalmente identificar fortalezas y limitaciones de un modelo aplicado a un contexto específico. La posibilidad de que esos estudiantes puedan acceder a la universidad dentro de procesos autónomos de lectura. Bueno, gracias. Estos antecedentes, esta investigación manifiesta unos antecedentes. Esos antecedentes tienen que ver específicamente, como les había comentado, acerca de la alfabetización, ¿sí? De la alfabetización académica como proceso que se presenta en las universidades, no solamente para que los estudiantes aprueben, sino también para que permanezcan en la universidad en torno a la deserción, ¿sí? Y son programas que se han hecho desde los primeros semestres de las universidades. Aparecen una cantidad de autores que empiezan por Paula Carlino en Argentina, muy famosa ella, y aparecen estudios en Brasil, en México, y hay un estudio también de Marta Marín acerca de la acerca de la alfabetización académica temprana como propuesta inicial también en Argentina, pero no ha tenido un ejercicio de trascendencia. Finalmente hay 5 estudiantes que se graduaron hace un tiempo que en esta universidad presentaron un texto que se llama Prácticas de lectura en estudiantes en educación media, la lectura interdisciplinaria e intertextual como aproximación a la lectura académica universitaria. Muy bien, esta posición que nosotros tenemos desde ese trabajo, hablo de mi tutora, este personaje, y el docente, discúlpenme si hablo en un momento de tercera persona acerca de mí. Esta posición de estos estudiantes es una posición exógena, pero a la vez complementaria de lo que nosotros estamos presentando. Nosotros vamos a presentar a continuación una proyección interina o endógena de lo que significa el ejercicio de interpretación textual docente como acercamiento a la lectura académica. Muy bien, de esos antecedentes, como es nuevo el tema, la cantidad de antecedentes no son de esos 40, 45 o 50 que se pueden presentar en otro tipo de investigaciones. Somos claros, somos concretos, son 28. Siguiente. Muy bien, y hemos construido un marco teórico fuerte, denso, que tiene que ver específicamente en 3 capítulos. El primero, el SEMA como motor epistemológico; el segundo, la lectura como rizoma en el marco de la complejidad; y tercero, la interpretación textual docente como cierre o como explicación al marco teórico precedente. Y aquí vienen las gráficas. Cuando se escribe el SEMA como motor epistemológico, se hace una primera construcción acerca de cómo el individuo construye la realidad y el conocimiento. Es necesario, porque de lo contrario no podríamos establecer procesos de asociación entre la vida del individuo y la lectura que se presenta en el sistema semiótico del texto. En esta gráfica podemos encontrar que un individuo cualquiera, llamaremos individuo 1, construye una realidad, la realidad de él, a partir de los objetos del mundo que están basados en su sensorium, es decir, dentro de su aparato sensorial. Como se los muestro a los estudiantes en clase, tenemos
5 sentidos, las mujeres 6 y los caballeros del zodiaco 7. Muy bien, eso implica que haya una construcción de la realidad que permite la alteridad entre un individuo y otro. Esa construcción del SEMA como motor epistemológico implica que los SEMAs son conocimientos muy pequeños que se van concatenando dentro de sistemas semióticos en el individuo. Es decir, me explico, el individuo a partir de SEMAs construye sistemas semióticos o construye sistemas de conocimientos en relación, ¿sí? Y esos sistemas semióticos en relación basan o permiten la construcción de la realidad en el individuo a partir de elementos del exterioridad. Muy bien, eso nos permite establecer la lectura como rizoma. ¿Qué es el rizoma en Deleuze? El rizoma es un conjunto de inacabados, es decir, de construcciones inacabadas. Morán lo planteaba en el conocimiento, en el método, en el conjunto de textos que se llama el método, ¿sí? Y en un capítulo especial que se llama el conocimiento del conocimiento, y contemplaba la idea de que el último conocimiento sea la muerte. Eso quiere decir, o nos manifiesta de antemano, que existen posibilidades de inacabados, es decir, que nuestro conocimiento y las posibilidades de relación entre conocimientos a partir de un sistema semiótico se presentan como inacabados. El texto como objeto también es un sistema semiótico como tal. Y eso plantea la posibilidad de que el texto presente conocimientos, al igual que los SEMAs, que son relaciones entre sistemas semióticos posteriores y que son de construcción a partir de la cooperación textual. Asunto que bien Eco lo ha trabajado en el lector y fábula. Y posteriormente una estructura textual, es decir, un sistema semiótico. Un texto es una estructura textual que plantea un conjunto de lexemas que son de necesario ejercicio en la cooperación textual, es decir, en el ejercicio de lectura. Por favor. Perdón. Y entonces vamos a hablar de lectura como rizoma. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se plantearía el rizoma. Perdón. Al igual que la mitosis o los sistemas abiertos, las posibilidades de creación de células se plantean como ejercicios inacabados hasta que el individuo tenga fallecimiento. Posteriormente, asimismo, los sistemas abiertos permiten que se conecten conocimientos que también a su vez son fuente o producto de otros sistemas en una posición de rizoma. Por favor. Muy bien, y ahora bien, ¿cómo se condensa toda esa información? Se condensa a partir de las matrices informacionales. Las matrices informacionales serían en condición el conjunto de sistemas semióticos que tiene el individuo. Eso, en consideración, daría la siguiente situación. Primero, que una matriz informacional de un individuo es la relación entre la realidad del individuo sobre la historicidad. Es decir, la realidad de que se ve conformada y la realidad inmediata del individuo está basada también en la historicidad del individuo. Eso también nos permite establecer que el encuentro entre el individuo y los distintos sistemas semióticos parten específicamente de cómo se haya construido una realidad previa. Por eso el ejercicio de cooperación textual no es tan sencillo cuando aparece un texto de carácter literario a cuando aparece un texto de carácter académico, porque la historicidad del individuo no le ha permitido ejercer una posición de cooperación textual, y para eso se trae la interpretación textual docente. Por favor. Muy bien, el origen de la interpretación textual docentes. Las matrices informacionales versus el sistema semiótico del texto en el ejercicio de cooperación textual, lo había comentado hace un momento, y el lector empírico versus el lector modelo. Muy bien, ¿qué se hace en
la interpretación textual docente. Se toma el ejercicio, el sistema semiótico del texto, es decir, se presenta el texto y se intentan establecer relaciones entre el sistema semiótico del docente, el sistema semiótico del estudiante y el sistema semiótico del texto. Con eso tenemos una posibilidad de ejercer comunicación a partir de la interpretación del texto con el texto. Siguiente. Aquí tenemos, me disculpan que el CIMAP esté recortado, pero fue necesario recortar. ¿Qué termina siendo entonces la lectura académica temprana? La lectura académica temprana es un proceso al interior del aula, ¿sí? Que permite la lectura de textos académicos de carácter científico y argumentativo. A su vez, esa lectura académica temprana es la relación entre tres esquemas de conocimiento. El primero, el lector empírico, como estudiante. El segundo, la aproximación docente o el ejercicio que hace el docente. Y el tercero, el sistema semiótico entendido como texto. Muy bien, la metodología. ¿Cómo llegamos aquí? Perdón. Antes de llegar a la universidad, ya estaba planteando cómo explicar esto. De hecho, esto funciona. Esto que estoy haciendo está haciéndose constantemente en el aula. ¿Cómo se había pensado eso y cómo se llegó a ese concepto? Implica que si habíamos llegado con una idea de lo que se hace en el aula, necesitábamos fomentarla teóricamente o manifestarla teóricamente. La metodología de este trabajo es una investigación de tipo cualitativo que permite concretar una lectura de la realidad a partir de datos de distinta índole, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con lo que muestran los estudiantes, sino también con lo que muestra el docente. Hacer énfasis en aquellos que examinan un problema humano, social, aportado específicamente por los individuos y también por los significados en la vida de los mismos. Es de carácter interpretativo en la medida en que está la voz del investigador puesto ahí, y el diseño de investigación es flexible, en la medida en que se pudieron modificar aspectos respecto al proceso de investigación. Muy bien. El paradigma es hermenéutico, hacer la observación del fenómeno, el enfoque es cualitativo, el tipo de investigación tiene un alcance interpretativo, el método para el análisis de datos es la teoría fundada y la sistematización se hace a partir de la práctica docente. Siguiente. El diseño de instrumentos o los instrumentos que se utilizaron fue primero una autograbación, ¿sí?, del testimonio del docente, segundo la entrevista a los estudiantes y tercero las grabaciones de clase o un conjunto de grabaciones de clase. Muy bien, ahora nos vamos a detener en ese punto. Fue necesaria la autograbación del docente en la medida en que se pudieron plantear categorías iniciales. A partir de la autograbación del docente y la sistematización de esa autograbación se pudieron establecer tres categorías globales. De esas tres categorías se establecieron ciertas subcategorías, un conjunto de subcategorías, ¿sí?, para luego establecer un ejercicio de codificación que permitiese, a partir de todas las evidencias, establecer un proceso de concreción en los análisis. Muy bien, la materia prima es el video, ¿sí? La autograbación del docente es una grabación. Las entrevistas a estudiantes fueron 7, 2 en 2016, 5 en 2019. Las clases fueron 8, 1 en 2016, 2 en 2017 y 5 en 2018. Eso nos daba un material suficiente para establecer cómo se realizó el proceso de investigación. Es decir, el proceso de teorización acerca de un ejercicio de la práctica. Siguiente. Y ahora sí, los resultados. Me voy a demorar muy poquito, pero vamos a intentar plantear. Por favor, discúlpenme si me extiendo el tiempo. Muy bien, aquí tenemos una mirada global gigante y una mirada más corta. Me voy a hacer este lado. Perdón. Hay dos elementos psíquicos. El primero, el acercamiento a la lectura. Esa lectura viene de la cultura
académica universitaria de la educación superior, un acercamiento, una traída de textos, una interpretación textual docente para luego buscar que los estudiantes puedan acceder a la educación superior. ¿Cómo se hace? Muy bien, vamos a hablar perdón, 2 minutos. Vamos a hablar del acercamiento a la lectura. El acercamiento a la lectura tiene sus funciones efectivamente. Se ven implementadas en ese ejercicio de acercar a la lectura. Ahora bien, ese acercamiento a la lectura busca que sea responsable, intertextual y profundo. Asimismo, que sea un ejercicio inacabado, como les habíamos planteado en el rizoma, y que permita la incertidumbre. ¿Cómo se realiza eso? Primero, el ejercicio debe ser responsable. ¿Quién es el responsable? El estudiante, que toma la lectura para cuidado de sí. Eso lo plantea la Rosa. ¿Sí? El ejercicio de formación y transformación, de formación y transformación en el individuo es un ejercicio de cuidado de sí. Por eso la lectura se convierte en un ejercicio responsable. Segundo, esa misma lectura permite un ejercicio de intertextualidad en la medida en que existen posibilidades de acercamiento de otros textos. Y es profunda en la medida en que... Dios mío, y es profunda en la medida en que no se convierte en un texto para el goce, sino para el trabajo del estudiante y asimismo el trabajo del docente. Esto permite la posibilidad de que existan relaciones entre sistemas semióticos. ¿Por qué? Y aquí llegamos a la segunda parte. ¿Por qué? Porque la interpretación textual docente es eso. Un ejercicio de relación entre sistemas semióticos entre lo que conoce el estudiante, lo que conoce el docente de su vida y que puede plantearse como espíritu, es decir, el docente hace una reestructuración de su lectura para ponerla a la par de lo que conocería el estudiante en su momento, porque también el docente fue estudiante. En ese sentido hay un ejercicio de lectura en clase, un redescubrimiento por parte no solamente del estudiante, sino también del docente, un ejercicio de interpretación textual del tejido discursivo, una estrategia a partir de las preguntas y la explicación. Voy a pararme un momentico. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas retóricas, ¿entendiste? Y segundo, preguntas de contenido. ¿Qué indica que exista eso? ¿Qué relaciones pueden existir a partir de eso? ¿Listo? Eso, contenido así, es decir, esto como elemento cíclico, es decir, yo me puedo tirar, como me tiré hace 2 días, me tiré 1 hora explicando el ejercicio de cooperación textual en ECO. Y así se puede hacer. 1 hora explicando el primer párrafo, no hay problema. Lo que necesitamos es que esos estudiantes puedan hacer de la lectura un ejercicio de vida, un ejercicio real, así como lo plantean Lados. Eso finalmente nos permite establecer que sí existe necesidad de la lectura académica temprana y segundo, que nos permite establecer otras posibilidades en tanto características de la lectura académica. Muy bien. Y finalmente, bueno, ya me falta un pedacito. La influencia de la interpretación textual docente en la lectura académica temprana es el acercamiento a la lectura como experiencia de vida. Segundo, la responsabilidad como preocupación de nosotros, para nosotros mismos. Tercero, el redescubrimiento como formación del individuo para sí, no solamente el estudiante y el docente. Cuarto, la lectura como ejercicio inacabado o como rizoma. Quinto, la incertidumbre como el grado de expectativa suscitada por el ejercicio vital de la clase o de la lectura. Sexto, la intertextualidad como ejercicio espontáneo de relacionar y sugerir otros textos. Siguiente. Muy bien, tenemos unas dificultades expuestas en preguntas. Primero, ¿qué distancia tiene un docente de texto puesto en clase? ¿Qué distancia debe tener? ¿Listo? Saber que no se sabe, es decir, poder aterrizar el texto a una posición en donde el estudiante pueda relacionarlo. Ese saber que no se sabe es necesario. ¿Listo? ¿Qué distancia tiene el estudiante del texto? ¿Cómo el docente se acerca a ser el lector modelo del texto? Esas son preguntas que se hallan como dificultades. Y por último, existen unas dificultades globales. Los estándares curriculares, los lineamientos curriculares y los derechos básicos de aprendizaje no plantean el ejercicio de lectura académica. Siguiente. ¿Listo? Conclusiones. ¿La ITD está funcionando? Sí. Segundo,
¿Qué le hace falta a la propuesta? Un ejercicio de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que no está contemplado. Segundo, un estudio del impacto en estudiantes que hayan sido partícipes de la propuesta y que se encuentren en la educación superior. Eso tampoco está planteado. Y tercero, por último, se está planteando algunos textos que se trabajan en clase. Gracias. Esto es para una hora, mi hija. Por favor. ¿Va a empezar? ¿Qué son las contracciones falsas? ¿Cómo? Que se ha oído las contracciones falsas. Porque todavía le falta decir Sí, falta ese pedazo. Bueno, y hay una cosa, y es que hace 1 año y medio, que fue la última vez que yo expuse, ella me hizo unas observaciones que tengo grabadas en video, y entonces tengo, obviamente, todavía un poquito más de ansiedad de lo que es normal. Muy bien, maestra, qué pena. Ella la maestra. Bueno, pero no, planteémoslo, entonces quiero escucharles las preguntas, las observaciones, quiero verlos en lo que, a lo que vinimos. Ese es el ejercicio en donde yo me encuentro enriquecido. Sí, pues creo que es una combinación bastante interesante de la lectura académica con el marco teórico que lo está planteando, porque pues en general la lectura académica se ha hecho como desde la perspectiva sociocultural, bueno, entonces creo que eso es valioso e interesante en el trabajo y creo que habría que entonces explotarlo más en la exposición para no detenerse tanto, claro, el marco hay que explicarlo, pero en el análisis sería interesante poderlo ver más, ¿no es cierto? Porque claro, uno se queda de pronto con las ganas de ver, bueno, en el análisis cómo fue que se logró esa conexión, tanto en el análisis como de la práctica, como seguramente en la manera como se presentan los textos a los estudiantes desde esa perspectiva, para ahí sí poder de pronto entender mejor los resultados. Entonces, claro, entonces se toca restarle bastante tiempo a la presentación del marco teórico y de pronto centrarse más en esta parte porque como que el esquema grande de los resultados mostraba un poco eso, pero creo que la conexión entre ese marco con el concepto de lectura académica amerita que en los resultados eso también se evidencie. Lo que es la principal, yo es básicamente mi observación, pues, me imagino que en el trabajo escrito eso se verá muy detalladamente, y pues eso ya le corresponderá a Emilsa y se lo anotamos también. Sí. Bueno, no sé, Angelita, ¿querías señalar algo? Sí, efectivamente, la última vez yo pedí fue hace 1 año y medio y esta presentación es completamente diferente, ¿sí? Está estructurada, está ordenada, se deriva de un orden que permite entender qué es lo que estás haciendo, entonces, claro, efectivamente, te felicito. Pero yo insisto mucho con lo del tiempo, es porque pues no nos gusta y yo sé que uno hace mucho esfuerzo con su tesis y la ama y escribe y quisiera contar un montón de cosas, pero pues creo que los aspectos fundamentales no necesitan tanto despliegue, ¿sí? Para que queden claros. Y si la exigencia es el tiempo, eso también hace parte de la cultura académica en la maestría. O sea, creo que de ahí viene la exigencia de, pues, si te dan 20 minutos, hacer parte del espacio, síguete y encuentra la manera.
encuentra el recurso de hacerlo. Porque además el auditorio tiene claro que el tiempo tiene unas características de limitación, entonces tampoco en el auditorio nadie está pidiendo que cuentes todo. La construcción del tiempo y de la realidad relativa según lo que muestra en el trabajo. Pero forma parte de una lectura. lectura. Es completo y en el simposio. Sí, no, claro, por supuesto. Entonces, como para que lo tengas en cuenta, porque además, yo entiendo cuando tú decías que pena, me voy a extender, digamos que 2-3 minutos no es grave. ¿Sí? Acá como que tratamos de hacer el ejercicio, 2-3 minutos no es grave, pero claro, es muy grave cuando se acaba el tiempo y vas en la pregunta, ¿sí? Por ejemplo. Sí, claro. Entonces como que trata de, y es para todos, de ensayarlo, o sea, también esto de la exposición también se prepara. Lo ensayó. El texto escrito. Lo ensayó. Porque yo tengo algunos comentarios. Sí. Yo estoy de acuerdo con Gloria. Y a mí me parece que en términos de la presentación, las dos categorías grandes que deberías dejar son precisamente interpretación textual docente y lectura académica temprana, en términos de darle mayor tiempo a los resultados, porque los resultados son súper interesantes, tú los explicas, pero sí me parece que hace falta un poco más de ese traer lo que viste en los videos, las entrevistas y la grabación que hiciste para sustentar tus resultados, ¿sí? Entonces, creo que las dos categorías que nosotros necesitamos conocer y que explicaste son interpretación textual docente y lectura académica temprana. Las otras dos categorías yo sé que son importantes, que fundamentan tu trabajo didáctico, ¿sí? Pero como aquí lo que estamos presentando es el trabajo de investigación, lo que necesitamos es entender de dónde salen esas categorías que fundamentan tu trabajo de investigación. Además, porque lectura académica temprana la explicas, pero da un poco la impresión que queda subsumida en interpretación textual docente. Y de verdad que así, porque ninguno de tus compañeros tuvo posibilidad de verlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, igual son tus decisiones, porque Sí, claro. son como recomendaciones, pero creo que te puedes entrar y estoy de acuerdo con Gloria. Estoy absolutamente de acuerdo con Gloria porque los resultados, pues vale la pena que le des mucho desarrollo frente a lo que viste en tus clases, lo que expresaban los estudiantes y lo que pudiste reflexionar a partir de tu grabación. No sé si alcanzaste a estar cuando estaban los profes Andrés y Clara, y es eso, o sea, es como hay que presentar las voces, porque eso es lo que le da consistencia a tu investigación, eso es lo que le da inteligibilidad y eso es lo que le da validez a una investigación de este tipo. Entonces, claro, cuando yo veo es que esto pasó en las clases, esto dijeron los estudiantes, obviamente uno dice, ah, claro, por eso es que Jorge hace esta afirmación, vale la pena que lo pienses y lo hagas. Y no sé, yo te doy, la última recomendación que te doy es que tú hablas de cómo una práctica basada en interpretación textual docente si alcanzan de pronto a definir un poquito esta perspectiva de práctica. De práctica. Sí, si alcanzas porque es un elemento importante de este objeto de investigación, ¿no? Es la práctica el objeto de investigación, entonces si alcanzas a definirlo, si alcanzas a conceptualizarlo. Si no, pues entonces hay como otras estrategias, entonces como una experiencia pedagógica o una propuesta de enseñanza o de trabajo en el aula basada en interpretación textual docente hacia un lector empírico permite. Te lo digo porque tú mismo dices que tu investigación es flexible y eso también hace parte de las flexibilidades que uno tiene con la investigación. Muy bien. Eso lo puedo decir. ¿Alguien más que alguna pregunta con Victoria? Yo tengo que hablar, lo siento.
No sé qué se me pasa. Ah, vale, perfecto. Muy sencillo. Primero, pues señalar que es muy importante la persistencia, quiero valorarte la persistencia que tú has tenido con tus intereses frente a lo que vienes haciendo en la investigación. Aunado a eso, pues siento que has escuchado bastante las opiniones de compañeros, de profesores en general y por supuesto de tu tutora. Se ve un trabajo fuerte ahí de comunicación que me parece que es muy clave, porque evidentemente, como dice Ángela, hoy entendimos muchísimo más y vemos más aterrizada tu propuesta de investigación. Entonces, en ese sentido, valoro mucho el trabajo. Yo veo un asunto desde el inicio, de que tú empiezas a hablar, desde que empiezas a contar de dónde salió tu problema, etcétera, etcétera, tú tienes un lenguaje literalmente semiótico, ¿sí? Que, digamos, no sé si tenga lugar o no, pero lo quiero dejar con una inquietud. Me parece que en la formulación de tu problema, en tu pregunta, por supuesto en el objetivo, o sea, toda tu investigación me parece que hay una columna vertebral muy fuerte desde la semiótica. Entonces no sé si me parece que de pronto pueda ser adecuado que eso se diga desde el inicio, casi que en el título valdría la pena incluso decir que tu acercamiento es semiótico. La pregunta tiene un origen semiótico, tu preocupación es desde la semiótica, el marco teórico es muy desarrollado desde la semiótica. Me parece que eso podría ayudar también a complementar lo que hoy has hecho evidente, y es que tienes una mirada muy concreta, muy organizada ya, ahora más organizada, y me parece que eso ayudaría también a que los resultados se situaran precisamente en ese marco, en ese paradigma que tú pones al servicio de la educación. En este caso es lo semiótico como aterrizado en el orden escolar, o sea, eso de la lectura académica, que es muy clave, y eso de la interpretación docente, me parece que se entendería mucho más si le das un lugar desde el inicio de tu trabajo del paradigma semiótico. Yo quiero decir que felicito, Jorge, porque es que tú hablabas un poco de la rosa y hablabas también un poco de la experiencia, y en ese sentido, cuando uno se pone rígido ante la lectura, cuando uno de pronto frente a un proyecto uno dice, ya tengo todos los conocimientos, entonces resulta que impides la experiencia. Experiencia es dar apertura, y creo que en estos, creo que fue pues un año y medio de apertura fuerte, pero creo que viendo hoy se ha logrado una apertura. Se ha logrado una apertura de parte tuya, mira, profe, que de verdad yo veo que hay una transformación y que has logrado dejar que otras voces, porque a veces uno siente que las otras voces, como que, ¿por qué tienen que hablarme a mí? Y resulta que uno está hecho de voces. Entonces empieza a conversar con esas voces, y hoy ver esto es porque has dejado que la rosa entre en ti, se haya incorporado en ti. Te felicito, Lucía. Y estoy pues de acuerdo con todos los otros profes, entonces sí, escucha esto, porque esto, mira, es para enriquecer. Yo creo que a veces uno no quisiera escuchar, pero a veces precisamente de eso es que uno empieza por eso se transforma uno. Y hoy veo que la rosa, tú eres un ingeniero. Bueno, yo sé que usualmente el tutor no habla, pero creo que a partir de los comentarios se entiende por qué el tutor esta vez habla. Y es porque necesito felicitarte. Efectivamente, Efectivamente, lo que dicen mis compañeros muestra que te has transformado a lo largo de la maestría. Yo te lo dije alguna vez en una tutoría, cuando te hiciste un cuestionamiento a tu práctica y viste la posibilidad de que de pronto lo que pensabas que era no era,
ayudó a cuestionarse y decir cosas que yo creía que estaba haciendo muy bien y que mis estudiantes estaban aprendiendo, quizás puedan mejorarse, para mí eso ya muestra que la maestría no es una. Y aunque en el trabajo en ese momento yo dije ya se puede graduar en lo escrito, tenía la duda de qué va a pasar en la sustentación. De hecho yo les dije, el trabajo ya está, no sé qué pase hoy, porque sé que te cuesta mucho el trabajo de la socialización y de lograr sintetizar. Eso fue evidente también, pero pues las veces que te habías presentado habíamos llegado a la pregunta problema, ¿sí? Y hoy lograste llegar a los resultados, ¿sí? Cuando Víctor ya estabas en resultados. O sea que ya pudiste dar cuenta de gran parte de la investigación y creo que eso demuestra que has hecho un esfuerzo muy grande por aceptar los consejos, por sintetizar, por organizar tus sistemas de comunicación, lo cual me parece un logro. Tienes que seguirlo logrando porque en el simposio no te van a dar los 100 minutos que te pasan. No me voy a referir al tiempo. El tiempo como construcción relativa. Bueno, pero no hay réplica, pero no hay réplica. No hay réplica. No, hay un asunto que No puedes, amor. podemos hablar ahorita. Pero ahorita no lo puedes hacer. Hay que seguir trabajando a como lo que han hecho los compañeros y queremos que se lo pero ya, te felicito. No, mi vida. A uno no le dan derecho a eso. No, ya.